Hoy vamos a hablar de cómo identificamos archivos los técnicos. Dependiendo del grado de profundidad de sus conocimientos, los técnicos pueden identificar archivos a través de programas auxiliares o a través de la identificación de estructuras internas que nosotros podemos llegar a ver cuando abrimos y vemos la estructura binaria de los archivos, ¿sí? En general, muchas veces con los utilitarios técnicos no es necesario aprender a visualizar archivos, el interior de los archivos, para poder detectar qué tipo de archivo es, pero sí está bueno que en los cursos de reparación se les enseña a identificar archivos a los técnicos para casos muy especiales, como por ejemplo cuando ustedes reciben un atachado o a través de WhatsApp un tipo de información, y puede ser que estén recibiendo un archivo que intenta pasar por un formato que en realidad no es. Por ejemplo, si les están enviando un virus informático, es muy probable que ustedes no vean a simple vista que sea un archivo de tipo ejecutable, sino que venga enmascarado de tal manera que se haga pasar por un JPG o por algún archivo gráfico o archivo de video o archivo de tipo documento de texto. Entonces existen muchas artimañas con las cuales los virus juegan de tal manera que pueden llegar a implantar algún tipo de duda en el usuario, o directamente pueden pasar como programas desapercibidos, ¿no es cierto? Programas ejecutables que están entrando en la computadora y pasan desapercibidos porque ustedes no saben que son de ese tipo. Entonces existen maneras de identificar, por cual nosotros hoy vamos a ver las dos maneras técnicas que los técnicos podemos usar para aprender a identificar los archivos. ¿Cuándo necesitamos identificar archivos? Bueno, cuando por ejemplo tenemos en la computadora algunos archivos que, por ejemplo, miren, yo acá les estoy mostrando que no tienen una extensión, de tal manera que ustedes cuando los visualizan ven estos archivos no tienen una extensión, no son identificados por el sistema. ¿Por qué? Porque nos está mostrando un icono genérico que puede caber en varios formatos de archivo o en archivos indefinidos, de tal manera que muchas veces nos podemos encontrar con que el sistema no puede identificarlo, ¿sí? Así es que muchas veces nosotros podemos llegar a necesitar identificar estos tipos de archivos. Como les decía, una de las formas más prácticas de poder hacerlo es usar programas de identificación. Hay muchos programas de identificación dando vueltas por allí, pero yo les voy a recomendar uno que es un programa de Marco Pontelo, que acá les estoy mostrando el sitio web. Ustedes, si necesitan entrar, les sugiero que vayan a esta página mark0.net, y a partir de ahí vean los distintos tipos de software. El software que yo recomiendo de este programa, de este programador, es muy interesante y se llama TryID. Ahí ustedes pueden ver el panel, la identificación del programa. TryID viene en dos formatos. Un formato que permite trabajar la identificación de archivos en forma de consola, ¿sí? Acá por ejemplo es el modo de consola, pero ¿qué ocurre? Hay que abrirlo en modo comando, en modo consola de Windows, y correrlo y ejecutarlo, de tal manera que si usted no es un técnico que no ha profundizado en el manejo de consolas, le va a resultar un poco difícil. Para eso existe una segunda versión, que es una versión gráfica, que requiere que usted tenga el framework de .NET instalado en la computadora. Este es un programa muy sencillo de arrancar y altamente efectivo. Acá usted lo está viendo en pantalla. Simplemente tiene un pequeño botón como para que usted pueda navegar. Este botón le permite navegar en su computadora o en la computadora donde usted va a buscar los archivos para identificar. Pero previamente, en el caso de que tenga esta versión, tiene que correr un proceso que se llama escaneo de definiciones, porque necesita, para poder trabajar,
un conjunto de datos que están definidos en tablas que están ubicadas dentro de la computadora y no vienen incorporadas en el programa, ¿sí? De tal manera que si usted sabe en dónde está el archivo de definición de este programa, cuando lo baja tiene que bajar por un lado el programa y por el otro lado el archivo de definiciones, que es una identificación de tipo firma, muy parecido a la técnica con la que trabajan los antivirus. Desde el punto de vista práctico, técnicamente es muy diferente, se programan de una manera muy diferente, pero desde el punto de vista funcional funciona más o menos como la técnica de escaneo de identificación de firmas de virus, nada más que identifica archivos normales. Tiene una gran cantidad de archivos de identificación y permanentemente se va actualizando, así que es una aplicación bastante interesante. Si usted sabe dónde están los archivos de definición, presiona Browse, y si no, usa una carpeta para descomprimir el archivo ejecutable, que es este que estamos viendo, y descomprimir el archivo de definiciones, y corre este botón de escaneo y automáticamente el programa se va a autoconfigurar una vez que encuentra la base de datos de información y de firmas de programas. Así que bueno, cuando uno lo trabaja, una de las características que usted va a ver es que acá tiene un resumen de la cantidad de archivos que puede identificar. Son alrededor de 13.900 archivos que puede identificar, de tal manera que es bastante interesante desde el punto de vista práctico. Y bueno, como les decía, si ustedes necesitan, por ejemplo, si corren algunos procesos como programas de recuperación de datos, si hacen un escaneo con CheckDis, el sistema lo que va a tratar de identificar son todas las cadenas perdidas. En algún punto del curso hemos hablado del tema de las cadenas perdidas, pero básicamente les recuerdo que cuando usted está grabando información, el sistema lo que está haciendo es, por un lado, en la File Allocation Table, que es la tabla de alojamiento de archivos, va a guardar el nombre del archivo y la identificación al primer sector que contiene información referente del archivo. ¿Qué hace la computadora? Bueno, va a buscar ese sector de tal manera que cuando usted el sistema lee la FAT, busca el primer sector que contiene información, lee la información del sector para armar el archivo, va poniendo esa información en memoria RAM y después busca el vínculo que tiene ese sector con el siguiente sector que contiene información del archivo, de tal manera que se va armando una secuencia de información. Va al segundo sector, lee la información, va completando el archivo en memoria RAM y finalmente va a seguir al próximo sector hasta llegar a la bandera de End of File, que es lo que significa EOF, fin de archivo, que le indica que ya todos los sectores que forman parte del archivo buscado están en memoria RAM y por lo tanto le puede transferir el control al usuario del archivo que ha levantado desde la unidad de almacenamiento masivo. Bueno, ¿qué ocurre en algunas ocasiones? Cuando por distintos motivos usted borra la información o se produce algún tipo de daño, lo que se produce generalmente es un daño de la información de la FAT, de tal manera que esta información se pierde. Pero ¿qué ocurre? La información sigue persistiendo en los sectores en donde están los datos del archivo que se ha perdido, cuyo nombre y identificación en la FAT se ha perdido, pero los datos siguen estando en los sectores. Entonces, ¿qué ocurre? Se pueden correr distintos tipos de programas, ya lo vamos a ver en otras actividades, pero se pueden correr programas que permitan reconstruir la información, de tal manera que usted, por ejemplo, si corre un proceso de ScanDis, CheckDis en el sistema operativo Windows, ¿qué va a hacer el CheckDis? Bajo cierta modalidad de programación, es decir, eso lo usa con los modificadores del comando, el programa lo que va a hacer es ir buscando todas estos sectores de información que forman parte
de un mismo archivo y los va a reconstruir de tal manera que le va a reconstruir la información que tenía el archivo, no va a poder identificar qué tipo de archivo era ni cómo se llamaba, pero va a reconstruir toda la cadena de datos. A esto se le llaman racimos perdidos o cadenas perdidas, ¿sí? Que generalmente usted, cuando corre un programa de recuperación de datos, suele grabar con distintos tipos de extensiones. Pero ¿qué ocurre? El sistema, cuando se hace el escaneo de unidades para buscar estas cadenas perdidas o racimos perdidos, lo que va a hacer es juntar toda la información, pero no la va a poder identificar. En esos casos muy particulares, nosotros procedemos a tratar de identificar la información, ¿sí? Con estos procesos que les estoy mostrando. ¿Qué proceso es el que más rápido y eficiente resulta? Es usar algún programa de identificación. Yo ahora, por ejemplo, miren, voy a tomar, porque ya he puesto algunos archivos para identificar en esta carpeta, voy a buscar algunos de esos archivos para que el sistema me los pueda identificar. Fíjense, yo por ejemplo acá yo ya tengo las extensiones armadas para que ustedes vean cómo el programa es de efectivo. Entonces acá yo tengo un archivo de tipo BMP gráfico, un archivo DLL ejecutable. Esto es para una cuestión de la práctica que ustedes están haciendo en el curso a distancia, les permita seguir esta secuencia y ver cómo se hace el proceso. Pero básicamente usted acá lo que va a tener es un archivo totalmente inidentificable. Bueno, entonces por ejemplo, fíjense, yo señalo un archivo, lo abro y el programa, ¿qué hace? Me hace inmediatamente un escaneo en donde obviamente me va a poner el archivo que está tratando de identificar acá, pero en esta zona de pantalla, si usted lo ve, me está haciendo un resumen y también me está poniendo en una estadística cuál es el archivo que más probablemente sea, porque esto no es una ciencia totalmente exacta, en algún momento se pueden llegar a alterar los resultados. Entonces acá por ejemplo me está diciendo que con un 40% de seguridad este archivo es un archivo de Windows Bitmap, ¿sí? Es decir, un BMP. Yo puedo hacer un doble clic acá en donde está el triangulito y el programa me va a mostrar esta pantalla de ampliación en donde me va a hablar, por ejemplo, me va a dar información de qué tipo de archivo se ha identificado. En el caso de que me va a decir en dónde está el archivo y si tiene posibilidades me va a dar en la Wikipedia una referencia del formato para yo poder leer un poco más sobre en formato en particular, ¿sí? De tal manera que es un programa bastante completo. La identificación es muy buena con los archivos típicos. Si bien acá usted lo ve que da nada más que un 40%, lo que pasa es que da un 40% de posibilidades que sea la versión 3 de BMP y o un 40% de una versión anterior, es decir que le está dando casi un 80% de certeza. Vamos con otra identificación. Vamos a ver un archivo de tipo ejecutable, ¿sí? Ejecutable de tipo DLL. Bueno, acá también, fíjense, le está dando con un 72,5% de certeza que es un archivo de librería dinámica de Windows en formato 32 bits, ¿sí? De tal manera que acá usted puede verlo, ¿no? Que le da información. Acá no pone una información porque bueno, no se ha podido encontrar en la Wikipedia, pero en general todos los programadores tenemos mucha información respecto de los formatos ejecutables, tanto de Windows como Linux, que son los formatos PE, los famosos formatos PE. Bueno, entonces acá le va dando distintos tipos de posibilidades. Por supuesto que ejecutables pueden ser de distintos sistemas, ¿no es cierto? Y acá también se lo va contemplando porque tiene un gran poder de identificación este programa. Vamos a un ejecutable de tipo exe. Ven, acá también le da un 38,8% que sea un ejecutable Win32 pero creado con Visual C++, ¿sí? en formato genérico. Le da un 20,6% de que también sea Visual C++, ejecutable compilado genérico, pero no con la versión MS Visual C++, sino con Microsoft Visual C.
y así, un 13% de posibilidades de que sea un Windows 64 ejecutable de tipo genérico, y así le va dando. Cuando usted va sumando se va dando cuenta, pero en general es muy fácil y práctico este programa, de tal manera que además tiene una fiabilidad muy alta. Así que bueno, es una muy buena forma de poder identificar. Acá está identificando un archivo de formato tipo GIF, GIF 89 de tipo bitmap, sino el 89, el GIF genérico acá abajo, y así va generando distintos tipos de identificaciones, un archivo OCX de ActiveX Control, que son controles reutilizables por parte del sistema y son de tipo ejecutables, también se consideran ejecutables, pero son algunos ejecutables de tipo especial, ¿sí? Que tienen algunas diferencias respecto de los EXI y los DLL, por eso se llaman OCX. Bueno, y así esta identificación. Esta es la forma más sencilla y rápida de poder identificar. ¿Cuál es la otra? Bueno, la otra forma de identificar es que el propio técnico tenga la capacidad de poder mirar en el interior de los archivos. Acá, por ejemplo, yo le estoy mostrando cómo se ve por adentro un archivo JPG. Le comento que todos los archivos que usted tenga en un sistema, ya sea en un sistema operativo, sea Windows, Linux o lo que sea, tienen una estructura interna, ¿sí? Generalmente las estructuras internas de los archivos empiezan con lo que se llaman cabeceras. Las cabeceras son una parte técnica que tienen los archivos. Si usted es programador, esto se lo deben haber enseñado en su curso, en el curso de programación que haya seguido, y si no, bueno, esto se puede, generalmente todos los programadores de lenguajes de propósito general lo manejan. Los programadores de Java y de otros lenguajes de programación que no son de propósito general, generalmente estos conceptos no los estudian tanto, pero si es programador de lenguajes de propósito general como C++, Power Basic o alguno de esos, o más 32 o ensamblador, en general todos esos programadores conocen las estructuras de los archivos, que siempre empiezan con lo que se llaman cabeceras. Las cabeceras son unas cadenas de datos binarios que en general se encuentran al principio de los archivos, que tienen definiciones técnicas como por ejemplo el tipo de archivo que es, en donde, cómo está sectorizado, dividida la estructura interna de los archivos, en qué posición del archivo se encuentra las instrucciones de tipo binaria ejecutables, en dónde están los recursos, en dónde están los gráficos incorporados o que incorporan adentro del paquete ejecutable. Bueno, toda esa información está en las cabeceras. Las cabeceras generalmente no se pueden leer, como usted puede ver acá, son de tipo binario, entonces no se pueden visualizar fácilmente, pero casi todas las cabeceras que usted va a poder identificar tienen algunos identificativos, como por ejemplo, fíjese, los archivos de tipo JPG tienen estos caracteres JF y F, ¿sí? Como que puede verlos acá, y los ve exactamente en determinados bytes, ¿sí? Si usted lo visualiza, mire, este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, entre el sexto, séptimo, octavo y noveno byte, usted va a tener la identificación JPG, ¿sí? Muchas veces estos programas identificadores como el TryID lo que hacen es leer estas cabeceras y buscan estos identificadores para poder decirle a usted qué tipo de archivo es. Normalmente los técnicos, hay diferentes grados de técnicos, hay muchos técnicos que podemos abrir los archivos, miramos las cabeceras y los identificamos rápidamente. Hay otros técnicos que no se los han enseñado en los cursos. Bueno, fíjense, vamos a ver otra cabecera como para que usted pueda visualizarlo. Vamos a buscar otro acá, cabecera, ¿no? Mire, le voy a mostrar una cabecera de tipo DLL. Esta es una cabecera de tipo DLL, ¿eh? En las cabeceras DLL hay un poquito más de información. Un DLL es un archivo ejecutable de tipo DLL, que es un archivo especial que permite guardar funciones que pueden ser compartidas por varios ejecutables, ¿sí? Por eso se le llama librería de enlace dinámico.
Bueno, fíjense, tiene los caracteres MZ al principio, ahí usted lo puede ver en el primer y segundo byte del archivo, después de unas cadenas de datos binarias que acá no se pueden visualizar porque los archivos, los caracteres binarios que se guardan ahí no tienen significado en formato ASCII. Viene esta definición o esta cadena que dice "This program requires Microsoft Windows". Acá esto usted puede ver, esta cadena es una cadena que se empaqueta cada vez que usted compila. Generalmente los compiladores lo que hacen es compilar las cabeceras y esto está, digamos, estandarizado en todos los sistemas operativos. Y después también puede haber una zona en donde se pueden ver algunos procedimientos, ¿sí? Que en general son procedimientos que pueden estar empaquetados dentro del mismo programa o son procedimientos que pueden estar empaquetados en aplicativos exteriores, ¿sí? Acá, por ejemplo, se pueden ver estos procesos que forman parte de este conjunto de funciones que están empaquetadas en el archivo. El resto es prácticamente invisible. De todas maneras, acá estamos viendo muy poquitos caracteres, ¿sí? Les recuerdo que estamos viendo el principio del archivo, lo estamos abriendo con el Notepad, por ejemplo, como para poder visualizar estas pequeñas cosas. Entonces, por ejemplo, si usted supongamos recibe un archivo que dice ser JPG, pero lo abre con el Notepad y le dice MZ, no es un JPG, es un ejecutable, nada más que se está tratando de hacer pasar por un archivo de tipo JPG. Veamos una cabecera de tipo exe. Acá también los exe tienen la identificación MZ. A veces el mensaje que en el otro, en el DLL, era diferente, puede decir diferentes frases. No necesariamente tiene que ser siempre la misma frase porque esto depende del compilador. Y después, bueno, acá por ejemplo en los exe es muy típica esta estructura que usted puede ver, que si es programador, como le decía, lo va a poder identificar el segmento de datos, segmento de relocación de información, el segmento, a veces el segmento binario puede ser este o este, ¿sí? Y los recursos. Todos estos son componentes del archivo de tipo ejecutable. Esto es muy típico de encontrar en un archivo de tipo exe. Veamos otra cabecera de un archivo de tipo BMP. Fíjense, dice BM y R, son las características de los archivos BMP. En el resto es prácticamente no se puede leer absolutamente nada. Y así, cada archivo tiene una identificación. Los GIF, por ejemplo, tienen este tipo de identificación, GIF 89, ¿sí? Y así, cada formato de archivo tiene una forma de identificar propia y específica de cada uno. Como le decía, hay veces que nosotros, los técnicos, tenemos necesidad de ver y, por ejemplo, supongamos, usted dice, mira, este archivo, ¿qué es lo que es? Bueno, simplemente lo abrimos, le decimos a la computadora que lo abra con el Notepad, con el bloc de notas, ahí le estoy diciendo a la computadora que lo abra señalo el bloc de notas, espero a que lo levante y ahí tengo la información del archivo. ¿Ve? Este es un archivo de tipo ejecutable. ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? Espere que ajuste la ventana a lo que se está grabando en pantalla. Pero ahí usted puede ver, por ejemplo, el MZ que le acabo de decir, el mensaje que aparece en los archivos de tipo ejecutable y todas esas estructuras que le acabo de mencionar recién, ¿sí? Que aparecen y que aparecen generalmente en todos los ejecutables. Inclusive acá, bueno, puedo encontrar algunas cadenas en esta zona. Miren, se lo señalo para que usted lo pueda ver. Algunas cadenas de información. Bueno, toda esta información es totalmente visible para el usuario. Por supuesto, como yo le digo, estoy al principio del archivo. Generalmente las cabeceras siempre se ponen al principio del archivo, pero está con mucha información. Cuando usted, por ejemplo, sabe qué buscar en un archivo, se puede encontrar con mucha información y bueno, básicamente eso es lo que pueden hacer algunos programas rastreadores de información o algunos programas de tipo virus informático.
Espero que esto le haya servido. Nosotros esto lo implementamos como práctica en los cursos presenciales gratuitos que damos de reparación de computadoras, y bueno, está también explicado en las guías que entregamos en los cursos a distancia. Espero que le haya servido toda esta explicación.